Bukele no habla con Dios por nosotros. ¿Quién necesita que Bukele hable con Dios por nosotros? Así como Bukele no representa la voz del pueblo, tampoco representa la voz de Dios. Abusivamente Bukele ha pretendido ser nuestro intermediario entre nosotros y Dios. Este principio es algo que ya fue superado desde el siglo XIV. En efecto, los emperadores y los reyes eran quienes se postulaban como intermediarios entre el pueblo y Dios. Pero Dios no necesita intermediarios, ya que nosotros podemos hablar con Dios directamente. Al pretender Bukele a ser un repugnante intermediario no es más que tratar de asegurar el concepto antiguo de la humildad. Por mucho tiempo, los reyes y emperadores asumían que los humildes eran los que están más abajo, los sometidos, los más alejados de Dios, los obedientes. Pero esto cambió porque el humilde no es el que está más abajo de Dios. El humilde es el que está más cerca de Dios, y no necesita el humilde de intermediarios para hablar con Dios. El teólogo alemán Eckhart fue el que definió la humildad en el sentido de estar más cerca de Dios, que es lo más alto. Y por encima de todas las criaturas, el humilde solo está subordinado a Dios, no a ningún intermediario como Bukele. Cuando Bukele asaltó la Asamblea Legislativa, él dijo que habló con Dios, por nosotros, y que Dios le dijo tener paciencia, pero eso es lo más ridículo que se puede escuchar en estos tiempos. Porque nosotros los humildes no somos ya los subordinados, ni los de más abajo, sino que los más cercanos a Dios, y que no tenemos necesidad de intermediarios como Bukele el dictador. El hombre humilde no tiene más superior que a Dios, sin miedo y sin sometimientos a nadie. Todo aquel ridículo como Bukele que pretende seguir el principio de la intermediación entre el pueblo y Dios, lo hace con la intención de manipularnos. Casi todos los dictadores pretenden que son la voz y los mensajeros de Dios. Así lo decía Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos y otros. Alcemos la voz organizados para rechazar los falsos profetas, que usan la palabra de Dios para someternos manipulándonos con esas trampas anticuadas. Dios nunca estaría de acuerdo con la enorme corrupción que envuelve a Bukele y que produce miseria, 5 días sin agua en San Salvador, sin medicinas en hospitales. Comunidades rurales con sus calles abandonadas, niños marchando en sus bandas de guerra entre el lodo y los charcos, lo que es una terrible vergüenza provocada por Bukele. El llamado es la que nos organicemos y luchemos juntos con mucha inteligencia para terminar con la tiranía de Bukele. No es fácil, con un estado de excepción represivo, pero sí es posible organizarse usando la inteligencia y la creatividad del pueblo. Compartir esta información. Comentarios son bien recibidos.